Señor juez, comparezco ante su despacho para formular el alegato final a representación de la parte demandante, el señor Inocencio, quien ha sido víctima de una ruptura injustificada de promesa matrimonial por parte de la señora Rubí. Este alegato tiene como finalidad demostrar con claridad jurídica y probatoria que la conducta de la demandada generó un daño indemnizable conforme al Código Civil, así como la existencia de una donación revocable por causa imputable a la donataria. Ahora bien, expondré con estructura lógica nuestra pretensión, articulando hechos, normas, garantías y respaldo jurídico con el fin de demostrar que corresponde imponer responsabilidad civil en la parte demandada. En primer lugar, los hechos acreditados en autos nos permiten reconstruir con precisión lo ocurrido. Establecemos que el demandado y demandada mantuvieron una relación afectiva estable, la cual culminó en su compromiso matrimonial formalmente acordado, encontrándose ambos legalmente aptos para contraer nupcias. La boda fue programada con fecha, hora y lugar determinados, ello en la Municipalidad Distrital de Villa María del Calvario. Y nuestro representado cumplió con todos los actos preparatorios pertinentes, comunicando debidamente la celebración del matrimonio a sus familiares y amigos. Asimismo, efectuó diversos gastos vinculados al evento y transfirió a Rubí la titularidad de un automóvil a partir de una donación realizada con ocasión del matrimonio proyectado. Sin embargo, el día fijado para la ceremonia civil y pese a haber confirmado previamente su concurrencia, la demandada no se presentó, produciendo así una ruptura unilateral e intempestiva de la promesa matrimonial. La resolución del presente caso requiere interpretar de manera sistemática los artículos 240 y 1646 del Código Civil peruano, disposiciones que regulan respectivamente los efectos jurídicos de la ruptura culposa de una promesa matrimonial y la naturaleza condicionada de donaciones. El artículo 240 establece que cuando la promesa matrimonial se ha formalizado entre dos personas legalmente aptas para contraer nupcias, como es en este caso, y su incumplimiento es atribuible exclusivamente a uno de los promitentes, surge para éste la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Por su parte, el artículo 1646 dispone que las donaciones realizadas con ocasión de matrimonio requieren que éste efectivamente llegue a efectuarse. En este caso, no se efectuó. Aplicando estas disposiciones al caso concreto, resulta evidente que la inasistencia injustificada de la señora Rubí a la ceremonia programada constituye un incumplimiento exclusivo de la promesa matrimonial formalizada, lo que activa el deber legal de indemnizar al señor Inocencio por los gastos asumidos y la afectación emocional sufrida, así como los daños derivados por la exposición pública generada. Asimismo, al no verse cumplido la condición que motivó la transferencia del automóvil, es decir, la celebración del matrimonio, la donación otorgada pierde sustento jurídico y corresponde su revocación conforme al régimen previsto para las donaciones condicionadas. En consecuencia, la pretensión normativa se orienta a que se declare de responsabilidad civil de la demandada, se disponga de resarcimiento integral de los daños ocasionados y se ordene la restitución de este bien donado. Es preciso mencionar que este alegato no solo se apoya en normativa vigente, sino también en precedentes relevantes. En primer lugar, la casación número 1791-2005 Lambayeque establece que la libertad de no contraer matrimonio no faculta causar daño a la otra parte, precisando que cuando la ruptura de la promesa matrimonial se produce de manera dolosa, humillante o con exposición pública, se configura un daño moral indemnizable. La Corte Suprema señala que no se sanciona la decisión de no casarse, sino la forma lesiva, negligente en que se rompe esta promesa. Este criterio resulta aplicable al caso, pues la conducta de Rubí no solo implicó incumplir este matrimonio, sino generar una profunda afectación emocional y afectiva. Por tanto, el daño moral sufrido por Inocencio es real, directo y jurídicamente indemnizable, además de los gastos materiales derivados de la ceremonia frustrada. Asimismo, la jurisprudencia también fortalece la interpretación correspondiente a la donación del automóvil. En este caso, el fundamento 15 de la casación 3667-2015 Lima explica que la donación modal o condicionada es aquella sometida a una condición futura, de modo que el donante transfiere un bien solo si el donatario cumple con dicha condición. Esta aplicación jurisprudencial armoniza la normativa sobre promesa matrimonial y donaciones condicionadas, permitiéndonos concluir que la transferencia del automóvil pierde eficacia jurídica y el bien debe ser restituido al haberse frustrado este acontecimiento que le daba sustento. Asimismo, las pruebas actuadas en el presente proceso corroboran de manera sólida y concordante la responsabilidad de la demandada en la ruptura del compromiso matrimonial. En primer lugar, la minuta de donación del automóvil demuestra la transferencia de dicho bien que es efectuado expresamente con la ocasión del matrimonio proyectado, lo que evidencia el carácter condicionado de la liberalidad y su dependencia directa de la celebración del enlace. A ello se suman los comprobantes de gastos relacionados a la ceremonia civil, sus preparativos, los cuales acreditan que el señor Inocencio llevó a cabo estos actos objetivos consistentes y verificables orientados a la realización de este matrimonio, generando así una expectativa legítima de su consumación.
Asimismo, los mensajes y comunicaciones presentados por la parte demandante muestran que la señora Rubí ratificó su presencia en este evento y no manifestó oposición a que se realice, lo que permite descartar cualquier eventualidad o controversia que justifique su inasistencia. De igual modo, la constancia emitida por parte de la municipalidad acredita de manera fehaciente que la ceremonia fue debidamente programada, reforzando la existencia de un proyecto matrimonial concreto y próximo a ejecutarse. Finalmente tenemos las declaraciones de los amigos y familiares del señor Inocencio, que confirman la existencia de esta boda fijada, así como la preparación del demandante para este acto. Por todo ello, estos medios probatorios nos permiten establecer que la ruptura fue sorpresiva y atribuible exclusivamente a la señora Rubí, y que la donación del automóvil respondió únicamente al matrimonio que no se celebró, lo que habilita su revocación y justifica la reparación integral solicitada. Señor juez, los hechos acreditados, la normativa aplicable y la jurisprudencia relevante convergen en una misma lógica. Este proceso no se trata de un simple desengaño sentimental, sino de la responsabilidad jurídica que emerge cuando una promesa formalmente asumida se rompe de manera injustificada, causando un perjuicio real y verificable. En este caso, el señor Inocencio actuó de manera legítima y bajo buena fe, y es a partir de esta palabra incumplida por parte de la señora Rubí que de manera negligente, sorpresiva y humillante genera un daño que excede lo emocional y se proyecta en el ámbito patrimonial, moral y social. Por ello, señor magistrado, le invoco a aplicar el derecho con equidad y firmeza, declarando que la ruptura del compromiso matrimonial fue imputable exclusivamente a la parte demandada, disponiendo la revocación de la donación del automóvil y su inmediata restitución del señor Inocencio, y ordenando también una indemnización proporcional al daño moral y patrimonio ocasionado. Conforme a la magnitud de estos hechos, establecemos que esta conclusión no solo se sustenta en hechos probados, sino también en la garantía jurídica que rige para este tipo de controversias, en el respaldo normativo y jurisprudencial que les encuadra, y en la ausencia de condiciones refutadas válidas que permiten exonerar la responsabilidad de la señora Rubí. Esta es la justicia que corresponde y la reparación que exige la buena fe quebrantada. Muchas gracias. Señor juez, comparezco en representación de la señora Rubí para presentar el alegato de cierre frente a la demanda interpuesta por el señor Inocencio. Desde un inicio queda claro que la ruptura del compromiso matrimonial no es atribuible a nuestra patrocinada, sino al propio demandante, cuya conducta infiel y desleal, debidamente acreditada en el proceso, hizo imposible la continuación del proyecto matrimonial. Ahora, la normativa aplicable, específicamente los artículos 279 y 240 del Código Civil, establece que solo existe responsabilidad cuando la ruptura es culposa y atribuible exclusivamente a uno de los promitentes, situación que en este caso no recae sobre Rubí, sino sobre el propio demandante. Los hechos acreditados en el proceso demuestran que la relación entre Rubí e Inocencio se quebró antes de la fecha prevista de matrimonio debido a la infidelidad cometida por el demandante. Esta situación no solo fue conocida por Rubí, sino que además se encuentra plenamente probada mediante documentos cuya autenticidad no ha sido cuestionada. Al conocer este hecho grave, nuestra patrocinada perdió completamente la confianza en su prometido, afectándose de manera irreparable la base emocional y moral del matrimonio proyectado. En estas circunstancias, no existía deber jurídico alguno que lo obligara a continuar con una boda carente de sinceridad, lealtad y respeto, valores en sí esenciales para una vida conyugal. Por ello, la ruptura del compromiso no fue sorpresiva ni justificada, sino consecuencia directa de la conducta reprochable del demandante, razón por la cual no existe responsabilidad civil atribuible a Rubí. Desde un punto de vista normativo, el artículo 239 del Código Civil es claro al señalar que no hay lugar a indemnización cuando la ruptura de la promesa matrimonial es justificada, supuesto que se configura en este caso, plenamente en este caso. La infidelidad constituye una causa suficiente para justificar la cancelación de la boda, pues afecta directamente la buena fe, la confianza, la moral matrimonial y la actitud emocional para contraer el matrimonio. Asimismo, el artículo 240 establece que solo existe obligación de indemnizar cuando la ruptura es culposa y atribuible exclusivamente a uno de los promitentes. En el presente caso, dicha imputación no recae sobre Rubí, ya que su decisión fue consecuencia de una causa legítima, razonable y acreditada, la infidelidad de inocencia. La ley no sanciona a quien decide legítimamente no contraer matrimonio frente a un incumplimiento grave del deber de lealtad. Respecto a los regalos entregados con ocasión de matrimonio, debe señalarse que no existe una norma legal que le obligue a su devolución automática. Incluso si se pretendiera calificar dichos bienes como donaciones hechas por razón de matrimonio, el artículo 240 solo permite su revocación cuando la ruptura es por culpa exclusiva de quien recibió el bien, situación que no ocurre en este caso. En consecuencia, no corresponde ni indemnización ni restitución alguna.
Ahora, la jurisprudencia también respalda esta posición, ¿no? La Casación 1791-2005 en Lambayeque ha establecido que la indemnización por incumplimiento responsable solo procede cuando el daño alegado es consecuencia directa e inmediata de una ruptura imputable por culpa exclusiva del demandado. En este caso, el hecho generador de la ruptura no provino de Rubí, sino de la conducta infiel de Inocencio, quien por sí mismo frustró el proyecto matrimonial. Por tanto, ningún daño puede imputarse a nuestra patrocinada, pues nadie puede beneficiarse de su propia conducta lesiva. El conjunto de pruebas del proceso demuestra de manera clara que Rubí actuó con motivos reales y válidos al cancelar la boda. Los documentos presentados acreditan la infidelidad de Inocencio y no han sido desmentidos. A ellos se suman los mensajes, las comunicaciones, el descubrimiento personal de la situación por parte de Rubí y la memoria. La conducta posterior del demandante, caracterizada por contradicciones, silencios y falta de explicaciones coherentes, refuerza la veracidad de los hechos y evidencia una mala fe. Todo ello confirma que Rubí tenía razones cognitivas y suficientes para no contraer matrimonio, por lo que cualquier reclamo de inhibición o restricción carece de fundamento legal. Finalmente, en sí es importante recordar que la ley no obliga a ninguna persona a contraer matrimonio. Lo que sí exige es actuar con buena fe, honestidad y respeto. En este caso fue el propio demandante quien vulneró dichos principios mediante una conducta desviada al proyecto matrimonial. Rubí no actuó por capricho ni mala intención, sino por dignidad, coherencia emocional y protección de su integridad personal ante una situación que hizo imposible continuar con la boda. Por todo el expuesto corresponde declarar infundada la demanda al no existir una ruptura culposa imputable de Rubí, así como descartar toda la pretensión indemnizatoria por no cumplir con los supuestos establecidos en el artículo 240 del Código Civil. De igual manera, debe declararse improcedente la restitución del automóvil, pues no se ha configurado incumplimiento justificado ni se ha acreditado perjuicio a cargo de mi patrocinada. Por el contrario, ha quedado demostrado que fue el propio Inocencio quien generó esta situación mediante su conducta infiel y su actuar de mala fe. En consecuencia, Rubí actuó conforme a derecho, con causa legítima y plenamente justificada, razón por la cual la demanda debe ser totalmente rechazada. Muchas gracias.